Bueno, Yeito, una semana más o una menos según se mire para José Luis Rodríguez Zapatero, porque la verdad es que ya no voy a decir futuro judicial, sino casi el presente judicial se le ha complicado muchísimo esta semana. Muchísimo, y aunque están intentando crear lo que ahora está tan de moda, un relato para un poco justificar algunas acciones y sobre todo para darles argumentos al entorno del PSOE y del propio gobierno, porque de alguna manera quieren, proteger al propio Sánchez en su relación con Zapatero. Tienes que tener en cuenta, Ana, que en el caso del hermano de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, el caso de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, los casos de Ábalos y Cerdán, y en el caso Zapatero, en esos 4 casos, en el centro está Sánchez. O sea, Sánchez está rodeado en este momento de situaciones muy peliagudas que no se dieron en ningún otro gobierno, no se le dieron a ningún otro presidente, y de momento está sorteando el responder, porque es el problema que tiene, que no responde a nada, no ha comentado la sentencia de su hermano. A día de hoy no sabemos qué opina. O sea, condenan a su hermano a 9 años de inhabilitación y no sabemos qué piensa y cómo valora esto Sánchez, que antes se dedicó a insultar a los medios que destaparon el caso y a los jueces que instruyeron y finalmente condenaron al hermano. Bueno, es que lleva en las 2 últimas semanas 4 declaraciones institucionales sin preguntas, pero no ha comentado ni la condena a su hermano por prevaricación, ni la decisión de 5 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid de enviar a su mujer a juicio por jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, ni tampoco esto último del expresidente Zapatero. Sánchez tiene en Moncloa el próximo martes una rueda de prensa de balance de fin de curso. Yo espero que en ese momento dé algún tipo, ya no de explicación, por lo menos alguna respuesta a lo que se le vaya a preguntar, porque las preguntas se acumulan. Claro, si ya hay el presunto testaferro de Zapatero más 2 directivos de Plus Ultra, sitúan al expresidente como la persona que medió con el gobierno de España para conseguir ese rescate, pues es que la línea de puntos es fácil de unir. Si el expresidente influyó, hubo un gobierno que se dejó influir. Y ya hay varios hechos objetivos, al margen de que intenten escabullirse. Uno, que a esa empresa se le aplazó una deuda con la Seguridad Social un mes después de una reunión que hubo en septiembre de 2020 entre el expresidente Zapatero y el entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y 2, que los directivos de la empresa sabían por Zapatero, 11 días antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros, que la empresa iba a recibir un rescate de 53 millones de euros y de hecho en sus móviles hay fotografías de ellos celebrándolo con champán y ostras. Sí, claro, hombre, no es para menos. No, pero digo, la eso situación... es irrebatible ya. No, por eso, y yo creo que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF tienen mucho más material, sobre todo en el caso de Zapatero. Yo creo que lo que manejan las autoridades policiales por un lado y las judiciales por otro, en el caso de Zapatero, por la información que yo tengo, es que hay mucha más tela que cortar, al igual que en el caso de las cloacas. Es decir, hay 2. Está después el de la financiación irregular ilegal del PSOE, y está el caso de obra pública. Todos esos casos todavía van a dar mucho que hablar, y eso lo que viene a demostrar, Ana, es que pinta un panorama y un paisaje de un país absolutamente corrompido desde un gobierno que no resiste el contraste de los estándares democráticos de los países de la Unión Europea. Claro, estamos viendo como Starmer, el primer ministro británico, el laborista Starmer, se tiene que marchar por un quítame ahí unas pajas, cómo se marchó en su día Boris Johnson, cómo se marchó Antonio Costa en Portugal, cómo convocó elecciones Scholz en Alemania porque no aprobaban los presupuestos, y aquí estamos en una de las situaciones, yo creo que de mayor deterioro, declive y degeneración del sistema democrático.
Eso la oposición lo sabe y, de hecho, en la comparecencia de fin de curso que hizo Alberto Núñez Feijóo el miércoles, si algo prometió fue precisamente esa reconstrucción institucional y nacional que yo creo que urge. Y a mí me parece que fue acertado el comparar lo que viene con la primera legislatura de Adolfo Suárez en cuanto a la magnitud de la obra de reconstrucción que tiene por delante el principal partido de la oposición, que ya damos por hecho que lo hará de la mano del que es el tercer partido de este país, como lo es Vox. No le va a quedar más remedio porque efectivamente para sumar 176 escaños, que es la mayoría absoluta, el aliado más próximo y que puede aportarle ese caudal de votos es Vox. Y lo que tiene que hacer el PP ya de una vez por todas es quitarse ese complejo después de que Sánchez ha estado gobernando con el apoyo de Bildu. Y Bildu, hay que decirlo una y mil veces, el señor Otegi era un terrorista. Y que no se puede, es que hay un fulanito que es monaguillo en Andoaín y no fue de ETA. Muy bien, pues muy bien, solo faltaría que después de tantos años todavía haya gente que es de ETA, pero vamos, que por cierto hay recrudecimiento bastante de la Kale Borroka. La anomalía política del País Vasco sigue siendo una anomalía. Bueno, lo hemos visto el día del partido de la final del Mundial, cómo ha habido en sitios donde ni siquiera se podía ver el partido en libertad. Que además hay que decirles a estos de la Kale Borroka que porque van por sorpresa, tapados, vamos, ahí enmascarados, etcétera, que es decir, frente a frente, la paliza que le puede pegar un militar español a cualquiera de estos en condiciones normales, lo que pasa es que, claro, apareces allí con puñales, con porras, con todo tipo de elementos para ejercer la violencia, encapuchado y sin que los otros cuenten que apareces, pues... bueno, los tiros bien. También los daban siempre por la espalda, nunca Siempre, se han nunca caracterizado por su valentía, sino por su cobardía precisamente. Exacto. Pero yo creo que el Partido Popular, también Vox, han cruzado ya ese Rubicón. Sí. Llevamos en este curso 4 pactos autonómicos en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, y se acaban de firmar en la Comunidad Valenciana unos presupuestos, y hay que dar normalidad a lo que es normal en este país, como llegará el Gobierno de España. Yo no sé cuándo se convocarán las elecciones, si será en noviembre, si será en marzo, si será en julio. Noviembre, pero yo creo que... esto ya estamos en los minutos finales. Ya, pero por terminar el análisis de hoy, noviembre no va a ser, porque en noviembre además va a empezar Telepedro, que es su canal de televisión, lo necesita. Telepedro hasta noviembre no comienzan las emisiones. A continuación, en marzo va a ser el juicio de su mujer, entonces o convoca antes de marzo, en febrero, o convoca, como yo creo y me temo, en julio del año que viene, además, para una vez más obligar a los españoles a votar en una fecha absolutamente impropia. Bueno, a ver qué nos dice en esa rueda de prensa. Ponemos muchas expectativas y luego pasa lo de siempre, que no contesta, no contesta nada interesante. El parto de los montes termina siendo un ratón. Eso es.